Bueno, estamos en la miología del miembro torácico, ya vimos la región de la espalda, la región del brazo y nos tocaría continuar con la región del antebrazo. En este punto vamos a dividir el tema en varias clases, ¿sí? En esta primera parte que dimos en llamar músculos del antebrazo 1, nos vamos a dedicar específicamente a una especie que es el equino, que es la que vamos a estudiar con más detalle. ¿Por qué? Porque aquellos de ustedes que se dediquen a equinos en un futuro, podría ser equinos caballos de carrera o caballos de salto o inclusive a campo, ¿sí? Van a estar trabajando, les diría que el 80% del tiempo con los miembros del caballo, ¿sí? Las patologías de los miembros equinos son muy importantes, son preponderantes en esta especie y esto hace que sea necesario manejar un detalle anatómico mucho más preciso que el que vamos a ver en otras especies, en otra clase, por ejemplo el canino y por extensión el felino, o el bovino y por extensión el ovino, porque estas son especies en las cuales el conocimiento detallado de la anatomía de los músculos del antebrazo y de la mano no es tan importante como en el equino, ¿sí? Entonces hoy nos vamos a centrar en los músculos del antebrazo del equino. Hasta ahora estaba en la diapositiva 1, que es la portada del PowerPoint. Nos movemos ahora a la diapositiva 2. Y antes de empezar a hablar de los músculos del antebrazo, nos conviene recordar algo que ya hablamos en la clase de músculos de la espalda y del brazo, que son los ángulos articulares. Conocer los ángulos de las articulaciones, específicamente los ángulos de flexión de las articulaciones, nos permite poder deducir la acción de los músculos sin tener que estudiarlo de memoria, ¿sí? En este caso necesitamos destacarles que en el caso de la mano, ya que los músculos del antebrazo van a actuar sobre una o más de las articulaciones de la mano, recordemos las articulaciones del complejo carpiano, la articulación del nudo metacarpo falángico sesamoideana, la interfalángica proximal y la interfalángica distal, ya que, como les decía, los músculos del antebrazo van a actuar sobre estas articulaciones. Vamos a recordarles que todas estas articulaciones tienen su cara flexora por palmar, es decir, se flexionan hacia palmar. Fíjense que estoy diciendo palmar y no caudal porque, les recuerdo, estamos en la región de la mano y ya los términos craneal y caudal no se aplican, ¿sí? Entonces esto es fácil porque los músculos cuyos tendones corran por la cara palmar de estas articulaciones las van a flexionar y los que corran por la cara dorsal los van a extender, ¿sí? Las van a extender. Bien, pasamos a la diapositiva número 3 y antes de comenzar a describir propiamente los músculos del antebrazo, hay una serie de conceptos básicos que tenemos que manejar. En primer lugar, que los músculos del antebrazo se disponen alrededor del radio y de la ulna, ¿sí? El radio y la ulna son la base ósea del antebrazo. Sabemos que estos dos huesos tienen distinto grado de desarrollo según las especies. En el caso particular del equino, la ulna se fusiona. La diáfisis de la ulna se fusiona con la diáfisis del radio rápidamente, por lo cual el hueso, la ulna, no llega hasta distal del antebrazo. En otras especies es distinto, pero hoy estamos centrados en el equino. Los músculos de esta región se van a disponer alrededor entonces del radio y de la ulna. Y la mayoría de los músculos de esta región se van a originar en la epífisis distal del húmero, ¿sí? Recuerden que en la epífisis distal del húmero hay un montón de accidentes: la fosa radial, la fosa coronoidea, los epicóndilos del húmero, las crestas epicondilias, etcétera, etcétera. No nos interesa en estos músculos que ustedes manejen con detalle su origen, ni todos ellos tienen origen en el húmero, sí la mayoría, y en cambio sí nos va a interesar que manejen más detalladamente su inserción, porque de conocer en detalle la inserción de los tendones de estos músculos depende que uno entienda la función que tienen. Pasamos a la diapositiva 4 y acá tenemos otros conceptos básicos que tenemos que manejar también respecto de esta región, y es que los músculos que ya dijimos se disponen su parte carnosa alrededor del radio de la ulna de esta región se van a insertar
a 3 niveles diferentes. Algunos se van a insertar en el radio y en la ulna, y son los músculos pronosupinadores. Recuerdan que pronación y supinación son los movimientos de rotación de la mano, o del antebrazo y la mano por añadidura. Estos músculos hoy no nos interesan, porque el equino no los tiene desarrollados. Son músculos que están desarrollados específicamente en los carnívoros, ¿sí? Otro de los músculos de esta región se van a insertar en el carpo, o bien en la base, es decir, en la epífisis proximal de los metacarpianos, tanto sea en el caso del equino el gran metacarpiano, que es el tercero, como los metacarpianos rudimentarios, que son el segundo y el cuarto. Y algunos otros de estos músculos van a llegar hasta las falanges, ¿sí? En ese caso ya vamos a ver, se los llaman músculos digitales, extensores o flexores digitales, y en ese caso, aparte de actuar sobre la articulación del carpo, también van a tener acción sobre la articulación del nudo y sobre una o más de las articulaciones interfalángicas. Pasamos a la diapositiva 5 y tenemos los últimos conceptos básicos antes de dedicarnos específicamente a estudiar estos músculos, y es que en el antebrazo hay 2 celdas musculares, una que se dispone en la parte craniolateral, que podemos llamarla celda craniolateral del antebrazo o celda extensora, justamente porque en esta celda se van a disponer los músculos extensores del carpo, del nudo y de las articulaciones interfalángicas, y en el caso de los carnívoros también en esta celda están los músculos supinadores. Todos ellos, como vamos a ver después, van a compartir la misma inervación. Mientras que en la cara caudal, o mejor dicho caudomedial de la región del antebrazo, tenemos otra celda muscular que va a incluir a los músculos flexores y, en el caso de los carnívoros, también a los músculos pronadores. Pasamos a la diapositiva 6 y acá tenemos un corte del antebrazo aproximadamente en el tercio medio del mismo en el equino. Nos damos cuenta rápidamente que es un corte de equino porque fíjense que está el radio pero no está la ulna, que a esta altura ya se fusionó con el radio. Si en este tipo de cortes les cuesta un poco ubicarse, recuerden que siempre lo que aparece en la parte superior de un corte de este tipo es craneal, lo que aparece en la parte inferior es caudal. Podría ser que esté invertido, pero en general por convención lo ponemos así, con la parte craneal mirando hacia la parte superior y la parte caudal mirando hacia la parte inferior, y nos puede costar un poco darnos cuenta que es lateral y que es medial. Bueno, en este caso, recuerden que el radio en su cara medial es subcutáneo, es decir, está inmediatamente por debajo de la piel, lo podemos palpar a través de la piel. Puede tener apoyado entre la piel y él algunos elementos vasculonerviosos, como están viendo en este esquema, pero básicamente el borde medial del radio es, decimos, subcutáneo, es decir, puede ser tocado, palpado sería el término correcto, a través de la piel. Así que la parte que queda hacia la derecha de ustedes en el esquema es la parte medial, y la parte que queda hacia la izquierda de ustedes es la parte lateral. Sí, con una gran flecha amarilla tenemos señalada la celda extensora, la celda craniolateral, que va a contener, recordemos, a los músculos extensores y también, en el caso de los caninos, a los supinadores, y en celeste a la celda de los flexores, que va a contener a los flexores y también, en el caso de los caninos, los músculos pronadores. Esta es la celda caudal o caudomedial del antebrazo. Vamos a empezar con los músculos extensores. ¿Por qué elegimos empezar a estudiarlos así en un corte? Bueno, porque la secuencia, el orden en el que aparecen estos músculos, empezando por craneal y yéndonos hacia lateral y después hacia caudal, es más o menos el mismo en todas las especies. Entonces, una vez que uno se lo aprende, es más fácil reconocer estos músculos. En primer lugar, sobre la cara craneal del antebrazo, señalado con el número 1 en el esquema, tenemos un gran músculo del antebrazo que se llama extensor carporradial. Fíjense que el nombre del músculo nos está diciendo mucho. Ya sabemos que es un extensor porque está ubicado en la celda de los extensores. También nos está diciendo el nombre que es un extensor del carpo, porque se llama extensor carporradial, ¿sí? Y se llama de esa manera porque también está dispuesto esencialmente sobre la cara craneal del radio, y por eso el nombre de extensor carporradial. Su nombre nos está diciendo que este músculo va a actuar solamente sobre la articulación del carpo.
Yéndonos hacia el lateral, aparece un músculo un poco más pequeño, que es el extensor digital común, ¿sí? Señalado con el número 2. Fíjense que acá cambió el nombre, el músculo se llama extensor digital. Eso nos está indicando que de alguna manera, no necesariamente a todas las falanges, pero se va a insertar en las falanges de los dedos, en una o en varias, ¿sí? Pero su inserción va a llegar hasta ahí. O sea que este músculo, además de extender el carpo, también va a extender el nudo y también va a extender al menos una de las articulaciones interfalángicas. ¿Por qué se llama común? Porque en las especies que tienen más de un dedo, hay un vecino pegó un portazo, en las especies que tienen más de un dedo, este músculo, su tendón, se va a dividir en tantos tendones como en tantas colas de inserción como dedos tenga esa especie. Por eso, como es común a todos los dedos, por eso ese nombre. En el caso del equino tenemos un solo dedo desarrollado, que es el tercero, así que el tendón del músculo va a ser básicamente uno solo. Si nos seguimos moviendo hacia lateral y ya yéndonos hacia caudal, aparece un tercer músculo de esta región, que es el extensor digital lateral, un músculo mucho más pequeño que los anteriores. Nuevamente se llama extensor digital, con lo cual sabemos que va a llegar hasta los dedos su inserción y por lo tanto va a actuar sobre la articulación del carpo, pero también sobre el nudo y al menos alguna de las interfalángicas. En este caso no, actúa solamente sobre el nudo. Y por último, con el número 4, ya casi en la parte caudal de la cara lateral del antebrazo, o sea, en el laterocaudal de la celda, ya a lo último, tenemos el músculo extensor carpo ulnar. Nuevamente, su nombre nos indica que es un extensor del carpo, que no va a llegar hasta los dedos. Este músculo, el extensor carpo ulnar, tiene la particularidad de que no se comporta como un extensor en todas las especies y por lo tanto hay algunos autores como Getty, como Dice, que prefieren llamarlo de otra manera y le dicen músculo cubital lateral o músculo ulnar lateral. Ese no es un nombre oficial para el músculo, no es el nombre que le da la nómina anatómica veterinaria. Nosotros vamos a mantener los nombres que corresponden a la nómina. Perdón por el estornudo. Me parece que van a ser varios estornudos. Bueno, por último, si se fijan, sobre la cara craniolateral del radio, señalado con el número 5, tenemos un músculo que queda oculto por los que estuvimos viendo en su origen. Su origen es la cara craniolateral del radio y que solamente lo vamos a poder ver en distal cuando se superficializa, ya muy cerca de su inserción. Este músculo, cuyo tendón vamos a ver después, cruza oblicuamente la cara extensora del carpo, se llama músculo extensor oblicuo del carpo en el equino y en las especies grandes, o sea en el bovino también, pero se llama de otra manera, después vamos a ver en el canino, por el mayor número de desarrollo de dedos que tiene el canino, ¿sí? Acá a esta altura que está hecho el corte lo vemos oculto en profundidad del extensor carporradial y sobre todo del extensor digital lateral, y también lo tenemos que mencionar porque también es un extensor del carpo que está ubicado en esta celda muscular. Repasemos entonces: primero el extensor carporradial, hacia lateral el extensor digital común, después mucho más pequeño el extensor digital lateral, por último el extensor carpo ulnar y en profundidad sobre la cara craniolateral del radio el extensor oblicuo del carpo. Vamos a dejar la celda de los flexores por el momento, la retomamos después y vamos a dedicarnos a ver ahora más en detalle cada uno de estos músculos de los que estuvimos hablando. En la diapositiva número 7 tenemos un esquema de Popesco de la cara craniolateral del antebrazo, donde podemos ver todos estos músculos que señalábamos recién. También estamos viendo las inserciones de muchos de los músculos del brazo, ¿sí? Con el número 10 tenemos señalada la cabeza lateral del tríceps, con el número 11 el bíceps, con el número 12 el braquial. Estos músculos ya los conocemos y cuando empezamos o pasamos a la cara craniolateral del antebrazo, con el número 13 vemos al extensor carporradial, con el número 14 el extensor digital común, ¿sí? Con el número 19 al extensor carpo ulnar y entre el extensor
digital común y el extensor carpo ulnar, está señalado con el número 17, pero está señalado su tendón, no su vientre muscular, que es mucho más finito que el de los dos entre los que está el extensor digital lateral, ¿sí? El extensor carporadial, si siguen en el esquema su tendón, van a ver que termina insertándose en la base del gran metacarpiano, ¿sí? Mientras que el extensor digital común va a llegar hasta distalmente la falange distal, ¿sí? Es el más largo de todos. El extensor digital lateral termina insertándose en la primera falange y el extensor carpo ulnar tiene dos inserciones, pero la principal de ellas es en el hueso accesorio del carpo. Ahora los vamos a ver todos por separado. Un detalle que vale la pena mencionar es que a veces el músculo extensor digital común, si bien tiene un tendón principal, que es el tendón para el dedo 3, puede tener tendones que son estructuras vestigiales de cuando este músculo se tenía que repartir entre un mayor número de dedos. Los antepasados evolutivos del equino tenían más de un dedo desarrollado, ¿sí? Específicamente 3. Por lo tanto, este músculo tenía que dividir su tendón para todos esos dedos. A veces parte de esos tendones quedan como una estructura evolutiva que todavía no se ha eliminado, pero obviamente no tienen un dedo al que dirigirse. Entonces esos tendones suplementarios, que son inconstantes, terminan insertándose en algún otro lado del único dedo que tenemos. Si ustedes se fijan, con el número 16 tenemos un pequeño tendón suplementario que suele aparecer separándose del tendón principal del extensor digital común en el equino, y este tendón suplementario lo que termina haciendo es unirse con el tendón del extensor digital lateral. Pueden aparecer más tendones suplementarios, pero la verdad son inconstantes. Y para terminar con esta figura, si se fijan, señalado con el número 26, tenemos el extensor oblicuo del carpo, que en este punto ya se hizo superficial. Si fuéramos más hacia proximal, está tapado por el extensor carporadial y el extensor digital común, pero acá se hace superficial y su tendón pasa por encima del tendón del extensor carporadial. Ahí es lo que nos está señalando justamente el esquema con el número 26. Y bueno, vamos a ver ahora cada uno de estos músculos, digamos, por separado. Acá tenemos el extensor carporadial. Fíjense que se está originando en la epífisis distal del radio y termina insertándose en el gran metacarpiano, en el tercero. Lo hace en un accidente que tiene el gran metacarpiano. Si recuerdan, en dorsal, medial y proximal tiene una pequeña tuberosidad que se llama tuberosidad metacarpiana, y ahí es donde se inserta este músculo. Por lo tanto, como corre por la cara extensora del carpo, lo único que puede hacer justamente es extender el carpo. Por lateral de él tenemos el extensor digital común, fíjense, originándose fundamentalmente de la epífisis distal del húmero, lo mismo que el anterior, y cuyo tendón va a dirigirse hasta el proceso extensor de la tercera falange, y por lo tanto este músculo va a actuar como un extensor del carpo, del nudo, de la articulación metacarpofalangiana, de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. En el esquema donde lo vemos por la cara lateral, vemos cómo su tendón suplementario, el que suele estar presente en muchos equinos, termina uniéndose con el tendón del extensor digital lateral, justamente porque no hay ningún dedo al que pueda terminar yendo. Pasemos ahora a la diapositiva 9 y tenemos primero el extensor digital lateral. Fíjense que es un músculo mucho más delgadito que los anteriores y que va a terminar insertándose en proximal de la falange, de la primera falange, de la falange proximal, valga la redundancia, proximal de la falange proximal. Por lo tanto, este músculo va a actuar como un extensor del carpo, pero también como un extensor del nudo, sin llegar a afectar a las articulaciones interfalángicas, porque no llega tan distalmente. Y por último, el extensor carpo ulnar en el esquema de la derecha. Perdón, antes de seguir adelante, fíjense que el extensor digital lateral
tiene origen fundamentalmente en el radio, no en el húmero, no cumple lo que les decíamos antes, pero para la gran mayoría lo del origen en la epífisis distal del húmero se cumple. Bueno, vamos al extensor carpo ulnar, se origina también ahí en la cresta epicondílea del húmero por el lado lateral y va a tener una inserción principal o un tendón corto que es bien fuerte que termina en el hueso accesorio del carpo y un tendón suplementario o un tendón largo que va a llegar hasta en la base del metacarpiano rudimentario del lado lateral, que si recuerdan es el cuarto. Recuerden que los metacarpianos y los dedos también, cuando hay más de uno, se mencionan o se enumeran en forma creciente de medial a lateral, de modo que si sabemos que el gran metacarpiano es el tercero, los rudimentarios que lo acompañan, el que va por medial es el segundo y el que va por lateral es el cuarto. Bien, vamos a ver estos músculos en preparados reales, ¿sí? En la figura de la izquierda tenemos un preparado de equino, en la parte superior tenemos la espalda, el brazo, y en la región del antebrazo solamente pintamos las partes carnosas de estos músculos porque la escala de la fotografía no da para ver en detalle sus tendones. De un color rosadito salmón tenemos al extensor carpo radial. Por lateral de él, de color amarillito, el extensor digital común. Más lateralmente, sin pintar, el extensor digital lateral. Ven que es mucho más finito que los músculos entre los cuales se encuentra. Y por último, de un azul más o menos oscuro, el extensor carpo ulnar. ¿Sí? Estos músculos se ven fundamentalmente apoyando el miembro de tal manera, si estamos viendo un preparado, que podamos ver su cara lateral, la cara lateral del miembro. ¿Hay algo que ver en estos músculos por el lado medial? Sí, si miramos por el lado medial, el único de estos músculos que vamos a poder ver es el extensor carpo radial, que lo vemos en la parte más craneal del antebrazo. Pero es fundamental recordar que en el equino y también en el bovino tenemos una continuidad tendinosa, que acá la pintamos de un color naranjita, entre el músculo bíceps braquial y el extensor carpo radial, que es el lacerto fibroso. ¿Recuerdan que hablamos de él cuando estudiamos la región del brazo? Bueno, el lacerto fibroso es esa estructura tendinosa y es importante recordarla porque, entre otras cosas, o sea, entre otras estructuras más que después vamos a mencionar, forma parte de lo que llamamos el aparato de sostén del miembro del equino, es decir, un conjunto de estructuras fibrosas, tendinosas, que le van a permitir al caballo permanecer de pie largos periodos sin un gasto de energía muy apreciable. ¿Sí? A veces se suele decir sin gasto de energía, eso no es cierto, pero con un gasto de energía muy limitado. Por lo tanto, el equino es una especie que puede permanecer largos periodos parado sin que eso lo canse demasiado, ¿sí? Bueno, pasamos a la diapositiva 11. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es el extensor oblicuo del carpo. En la parte de la derecha están viendo el tendón del extensor oblicuo del carpo cuando pasa por encima del tendón del extensor carpo radial para terminar insertándose en la base del metacarpiano rudimentario del lado medial, que es el metacarpiano segundo, ¿sí? Fíjense, acá también está señalado el lacerto fibroso con el número 14, el bíceps con el número 13, con el número 15 el extensor carpo radial y, repito, el tendón del extensor oblicuo del carpo con el número 22. En el esquema que tenemos a la izquierda estamos mirando un miembro torácico por craneal, ¿sí? Vemos muchos músculos que ya conocemos, con el número 5 el bíceps, con el número 8 el braquial, con el número 9 el extensor carpo radial, ¿sí? Y con el número 13, si se fijan con atención, está apareciendo, haciéndose superficial el extensor oblicuo del carpo, que antes estaba tapado por fundamentalmente el extensor digital lateral, que está señalado, por el extensor digital común, que está
está señalado con el número 11 en esta foto, y fíjense cómo su tendón pasa por encima superficialmente al tendón del extensor carporradial y termina insertándose, como ya dijimos, en la base del metacarpiano rudimentario del lado medial, que es el segundo. Bueno, ahora pasamos a la diapositiva 12 y vamos a pasar a la otra celda muscular, a la que está ubicada en caudo medial, que es la celda de los flexores del carpo, del nudo y de los dedos, y en este caso los músculos los vamos a estudiar en sentido inverso. Vamos a ir desde el que está más pegadito al radio por medial, ¿sí? Digamos que hace como un sándwich con el extensor carporradial que vimos antes, el número 1, es decir, vamos a empezar por el que tiene el número 6 y nos vamos a ir moviendo hacia caudal, ¿sí? El músculo entonces de los flexores, que está más pegado al radio, por su cara caudal y medial, señalado acá en el esquema con el número 6, recibe el nombre de flexor carporradial. Fíjense que recibe el mismo nombre o muy parecido que el músculo que vimos con el número 1 en los extensores. Este era extensor carporradial, este es flexor carporradial, ¿sí? Si nos vamos inmediatamente hacia caudal, siempre por la cara medial del miembro, con el número 7, tenemos el próximo músculo que aparece en este grupo, que es el flexor carpoulnar. Fíjense que se llama de la misma manera que el que habíamos visto con el número 4 entre los extensores, ¿sí? Flexor carpoulnar. Este era extensor carpoulnar, el 4, y los dos van a insertarse en el hueso accesorio del carpo. Por lo tanto, cuanto más distal sea el corte, más cerquita van a aparecer uno del otro, porque se van juntando los dos para aparecer distalmente insertarse juntos en el hueso accesorio del carpo. Y por último tenemos dos músculos más señalados con el 8 y con el 9, que son los flexores de los dedos, que se llaman flexor digital superficial y flexor digital profundo, ¿sí? Los nombres que tienen los flexores digitales no tienen tanto que ver con la posición que tienen sus cabezas carnosas, como con la posición que conservan después sus tendones a partir de distal del carpo hacia los dedos, ¿sí? Siempre el tendón más superficial va a ser el del flexor superficial y el tendón más profundo el del flexor profundo, ¿sí? Entonces, flexor carporradial, flexor carpoulnar y por último, flexor digital superficial y profundo, que recién los ubicamos en profundidad de los dos primeros. Vamos a ir viendo estos músculos por separado, donde se insertan. Estos son un poquito más complicados que los que vimos en el grupo anterior. Todo esto, no sé si les había dicho, pero es en la diapositiva 12. Ahora pasamos a la diapositiva 13 y estamos mirando el más medial de todos estos músculos, que es el flexor carporradial. Fíjense que se origina en la epífisis distal del húmero y va a terminar insertándose en la base del metacarpiano rudimentario del lado medial, que es el segundo, ¿sí? Junto con, vimos hace un rato, el extensor oblicuo del carpo, que se terminaba insertando también en ese punto, ¿sí? Flexor carporradial, entonces, un músculo que después vamos a ver es importante porque entre él y el radio queda un espacio que es palpable en el animal vivo y por el que en profundidad corren elementos vasculares y nerviosos importantes, que después vamos a ver cuáles son. Acá en el esquema lo estamos mirando por medial y también por caudal, ¿sí? Donde se ve claramente su inserción. El que sigue hacia caudal de estos músculos, siempre por la cara medial del miembro, es el flexor carpoulnar. Fíjense que el flexor carpoulnar, en el caso de los equinos, tiene claramente dos cabezas, una que se origina de la epífisis distal del húmero, pero tiene otra que se origina de la ulna. Esas dos cabezas, que confluyen en forma de B corta, digamos, hacia un vientre único, terminan insertándose, lo mismo que el extensor del mismo nombre, en el hueso accesorio del carpo, ¿sí? Flexor carporradial, flexor carpoulnar, y nos quedaban el flexor digital superficial y el flexor digital profundo, cuyas inserciones son
bastante más complicadas que las de estos músculos que vimos hasta ahora. Antes de eso, vamos a reconocer acá en los esquemas y en un preparador real los músculos de los que hablamos recién. Estamos viendo en el esquema de la izquierda una cara medial del antebrazo y una cara caudal del antebrazo en el equino. En el caso del esquema que está hecho por medial, vemos inmediatamente aplicado sobre la cara caudal del radio al flexor carporradial, pintadito o señalado con un circulito rojo, y después al flexor carpo-ulnar, señalado con un circulito amarillo, que, fíjense, tiene dos cabezas, una que viene de la ulna y otra que viene del húmero. Todo lo que vemos en profundidad entre esas dos cabezas corresponde al flexor digital superficial y al flexor digital profundo, es decir, son cabezas del flexor digital superficial y profundo. Cuando lo miramos por caudal, vemos nuevamente señalado en amarillo al flexor carporradial, señalado de color rojo el flexor carpo-ulnar con sus dos cabezas. Fíjense cómo termina insertando sobre el hueso accesorio junto con el extensor carpo-ulnar y cómo los dos van confluyendo como formando una letra B corta sobre el hueso accesorio mediante un tendón enorme que es el tendón mediante un tendón único, y fuerte, que es el tendón de los dos músculos fusionados que termina sobre el hueso accesorio del carpo. Y del otro lado tenemos un preparado exactamente de lo mismo, de una cara caudal del antebrazo, donde estamos viendo con el número 9 al flexor carpo-ulnar insertándose en el hueso accesorio junto con el extensor del mismo nombre, y con el número 10 al flexor carpo-radial, ya con otros números, como por ejemplo con el número 8 estamos viendo a los músculos flexores digitales, ¿sí? De los cuales nos vamos a ocupar ahora. Bien, el flexor digital superficial es un músculo que tiene dos orígenes, un origen carnoso, que es en el húmero. Este músculo está pintado de color rosadito o en tonos de rosado y de rojo. Tiene una gran cabeza humeral, que es bien carnosa, que se origina de la epífisis distal del húmero, pero tiene además, originándose en la cara caudodistal del radio, una cabeza fibrosa, es decir, sin fibras musculares, que recibe el nombre de ligamento accesorio del flexor digital superficial. También la pueden encontrar con nombres que se le daban anteriormente como ligamento frenador proximal o cabeza radial del flexor digital superficial. Esta estructura, esta cabeza radial que se ha transformado en un ligamento accesorio, es otra de las estructuras que en el equino tienen que ver con ese aparato de sostén que les mencionaba antes. Bueno, el flexor digital superficial tiene estas dos cabezas que se van a fusionar en un tendón único que va a pasar sobre la cara flexora, es decir, sobre la cara palmar del carpo, y por último se va a dirigir en situación superficial hasta su inserción en distal de la primera falange y en proximal de la segunda falange, tanto por lateral como por medial se da esta inserción. Es decir, el tendón ya cerca de su inserción se divide como formando una B corta invertida, ¿sí? Y va tanto al lado lateral como al lado medial, en distal de la primera falange y en proximal de la segunda. El músculo flexor digital profundo es un músculo que tiene muchas más cabezas, ¿sí? Está pintado en tonos de azul y de celeste. Fíjense que tiene una cabeza que se origina en la ulna, que es su cabeza ulnar. Tiene una gran cabeza que se origina en el húmero, la más importante, que es su cabeza humeral. También tiene una cabeza radial, pero en este caso, a diferencia de lo que ocurre con el flexor digital superficial, esta cabeza radial, si bien es pequeña, tiene fibras musculares, es decir, es carnosa, y sobre la cara palmar del carpo se le va a unir una cuarta cabeza que es totalmente fibrosa, que se llama ligamento accesorio del flexor digital profundo,
o cabeza carpiana, se le decía antes, del flexor digital profundo, o también se le ha llamado ligamento frenador distal, que junto a esta cabeza o este ligamento accesorio del flexor profundo, junto con el ligamento accesorio del flexor superficial, son dos estructuras fibrosas que se suman a la que vimos antes, el lacerto fibroso y a otras más, para conformar esa estructura que es el aparato de sostén del miembro torácico, que después vamos a ver qué es. Fíjense que el tendón corre en profundidad del flexor digital superficial por la cara palmar de todas las articulaciones de la mano y termina insertándose mucho más distalmente que el flexor digital superficial, porque llega hasta la superficie o hasta el área flexora de la tercera falange, mientras que el otro, habíamos dicho, terminaba en distal de la primera y proximal de la segunda. En este esquema también tenemos de color amarillo al músculo interóseo tercero, un músculo que ustedes estudiaron cuando estudiaban la articulación del nudo, que es una estructura totalmente fibrosa en el equino que tiene como función evitar la hiperextensión del nudo. No hay que confundir al músculo interóseo con el flexor digital superficial o el flexor digital profundo o con alguna de sus cabezas, ¿sí? Bien, estas son todos los orígenes y todas las inserciones que presentan estos dos músculos en el caso del caballo. Un detalle importante de estructura es que sobre la cara palmar del nudo, es decir, de la articulación metacarpofalángica sesamoideana, el tendón del flexor digital superficial forma una especie de vaina pequeña que rodea al tendón del flexor profundo, algo que podríamos llamar un manguito. Esa estructura se llama manguito flexor, o en latín manica flexoria o manica flexora, ¿sí? Y es un refuerzo de fibras tendinosas mediante el cual el tendón del flexor digital superficial, como les decía, termina uniéndose al tendón del flexor profundo. Esto evita que estos tendones, cuando se contraen, sobre todo en conjunto, tengan desplazamientos laterales. Todo esto que estábamos viendo era en la diapositiva 15, no me acuerdo si se los había aclarado. Pasemos ahora a la 16, ¿sí? En la cara palmar del carpo tenemos una vaina tendinosa. Recordemos que las vainas tendinosas son estructuras en forma de canales o túneles que se forman entre una superficie ósea o articular y una dependencia de la fascia profunda, que generalmente es una especie de tirita que recibe el nombre de retináculo, y por ese pasadizo, por ese túnel que es la vaina tendinosa, normalmente se deslizan tendones que puedan estar protegidos por bolsas o por vainas sinoviales, y también pueden deslizarse por este punto vasos y nervios. En este caso, esta vaina tendinosa es tan importante por su contenido, ya que contiene los tendones del flexor digital superficial y del flexor digital profundo, que tiene nombre propio, ¿sí? Y se llama canal del carpo. Bueno, en el canal del carpo entonces podemos reconocer una serie de paredes que son las estructuras que lo limitan, ¿sí? Si se fijan, de un color marrón oscurito aplicado sobre la cara palmar de los huesos de la fila proximal en este esquema, pero en realidad tanto de los huesos de la fila proximal como de la fila distal menos el accesorio, tenemos el engrosamiento que presenta la cara palmar de la cápsula de la articulación del carpo, que se conoce como ligamento palmar del carpo, ¿sí? En caudal, de un color marrón más clarito, tenemos la tirita de fascia que cierra toda esta estructura, que es el retináculo flexor. Y por último también va a actuar como pared o como límite para este espacio que es el canal del carpo, el hueso accesorio del carpo, que acá en el esquema dice hueso pisiforme porque está usando un término antiquísimo. De modo tal que en el canal del carpo podemos reconocer entonces una pared dorsal, que es el ligamento palmar del carpo, membrana palmar del carpo, una pared palmomedial, que es el retináculo flexor, esa tirita de fascia que está cerrando
por justamente, como indica su nombre, palmomedial, y una pared lateral que está formada por el hueso accesorio, pero concretamente por el borde medial del hueso accesorio. ¿Qué es lo que va a contener este espacio? Que ya lo dije, el tendón del flexor superficial, el tendón del flexor profundo, junto con una arteria y un nervio, por ahora no nos interesa cuáles son, y además todas estas estructuras rodeados por una vaina sinovial. Una vaina sinovial, recuerden que es una de estas estructuras que no es simplemente una estructura sinovial, que no es simplemente una bolsita, sino una de las que rodean completamente al tendón y tienen un mesotendón por el cual se van a poder introducir los vasos y los nervios, ¿sí? Y esta vaina sinovial tiene nombre propio, se llama vaina sinovial carpiana y se extiende desde proximal del carpo hasta distal del carpo, ¿sí? Es decir, comienza en distal del antebrazo y termina en proximal de la región metacarpiana. Es una gran vaina tendinosa que está justamente protegiendo estos dos tendones cuando se deslizan por el canal del carpo, que son el tendón del flexor superficial y el tendón del flexor profundo. Todas las restantes estructuras que corren por la cara palmar y medial de esta región, que son en su mayoría elementos vasculonerviosos, y también pueden ser los tendones de algún músculo, no corren por dentro del canal del carpo, sino que corren en el espesor del retináculo. Es decir, el retináculo es una estructura gruesa cuya hoja se desdobla, ¿sí? Y permite contener estas estructuras sin que estén contenidas propiamente en el canal del carpo. Recordar esto es muy importante porque esto, por ejemplo, se puede evaluar ecográficamente y se ve tal cual lo estamos describiendo. En la siguiente diapositiva, que es la 17, tienen un corte real, ¿sí?, de todo esto que les acabamos de mencionar para que puedan ver cómo efectivamente esto se da de la manera que les acabo de describir, y concretamente se ve muy bien el desdoblamiento que tiene el retináculo, ¿sí?, para contener a estructuras diferentes de las que están adentro del canal propiamente dicho, que son el tendón, repito una vez más, lo que abunda no daña, el tendón del flexor profundo, el tendón del flexor superficial, junto con algunos elementos vasculonerviosos que lo acompañan, y la vaina que se ve muy bien en este corte, la vaina sinovial carpiana, que los acompaña. Por último, todos los tendones que pasan sobre el carpo, no solamente sobre su cara flexora, sino también sobre su cara extensora, todos ellos van a estar protegidos para evitar el rozamiento con la cápsula de la articulación del carpo mediante vainas tendinosas que son lo suficientemente extensas como para normalmente extenderse desde desde la epífisis distal del radio hasta la epífisis proximal del gran metacarpiano, y que rodean a estos tendones. Cada tendón tiene la suya, ¿sí? Acá estamos viendo en este esquema las vainas tendinosas de algunos de los tendones de los músculos extensores, también de algunos de los músculos flexores, como el músculo flexor digital superficial y profundo con su vaina carpiana, ¿sí?, que están indicadas en el esquema. Estas estructuras no las van a poder visualizar en los preparados regulares porque, como saben, las estructuras sinoviales son muy delgaditas, sus paredes se rompen fácilmente por la disección y hace falta, por lo tanto, inyectarlas mediante técnicas especiales antes de hacer la disección si uno las quiere ver. Pero, como toda estructura sinovial, cuando se inflaman, aumentan la producción de sinovia y aumentan de tamaño, y se las puede palpar a través de la piel en el animal vivo en situaciones patológicas, ¿sí? Bueno, por ahora entonces terminamos con esta descripción que tenía que ver con los músculos del antebrazo en el equino, y en otro PowerPoint y en otra clase diferente nos vamos a ocupar de hacer la comparación con las restantes especies. Gracias por la atención, cuídense, quédense en casa y nos escuchamos o nos vemos, no sé, en la próxima.